Entonces, a continuación, lo que hemos venido hablando, el abrazo de Dios, tanto en la entrega de la Torá como en la salida de Egipto, Dios mismo se ocupó de nosotros, como una madre que se ocupa de su hijo. Y lo último que hemos visto ayer, la cercanía de Dios, que Dios se dedica a nosotros, no es de lejos, y no es solamente hoy con mucho cuidado, sino con besos de boca a boca. La expresión de boca a boca es una máxima expresión de amor, de cercanía. Tanto es así, por ejemplo, la Torá cuando nos dice que Dios nos va a enseñar una parte muy profunda de la Torá, con mucho cariño. Cuando el Moshiach va a llegar, la Torá compara esto a beso de la boca, como algo muy profundo. Entonces se acá aclara en la nota. De modo que la boca del judío está unida a la boca y habla de Dios. La Torá es un beso de Dios, es el habla. Por esa razón toda la Torá está expresado como un habla. Y Dios habló. Y Dios dijo a Moshe, habla al pueblo judío tal y tales leyes. Porque la Torá viene a ser un beso divino. Por supuesto, el que no conoce lo que es Dios, el que no conoce lo que es la Torá, no valora este beso. Y dice, eso no es un beso. Obvio. Igual que también si una madre da un beso al hijo, el hijo no tiene la menor idea que es amor, tampoco va a valorar. Uno para recibir amor tiene que valorar el amor. Eso es lo que siempre se dice. El que sabe dar amor, sabe recibir. Porque el que no da es porque no conoce. Entonces, el Tanya nos está diciendo que el amor de Dios es la Torá. Pero vamos a valorar. Imaginémonos. Siempre la gente se burla de los políticos diciendo que los políticos hacen leyes, etcétera, pero piensen en sí mismos. La gente suele hablar así. Yo no puedo atestiguar de cada político así. Hay gente buena en todas las partes. Pero cuando la Torá viene y nos cuenta que Dios, este omnipotente, se dedica a mí a darme instrucciones. ¿Esto no es un beso? Aunque yo no siento el beso físicamente, pero mira la atención, el cariño. Dios mismo se dedicó a darme instrucciones, a darme leyes. Dios ya no tiene nada más que hacer. Es decir, yo soy tan chiquito. Y si yo veo que Dios se dedica a mí, eso es más que un beso. Entonces, yo tengo que emocionarme. El Tanya entiende, y vamos a entender, el Tanya acá está trabajando para que veamos cómo Dios nos quiere. Esto es impresionante, solamente meditar que este grande Dios se dedica a mí en persona. Acá le está hablando de la Torá, de las leyes, pero el mismo concepto es que hay divina providencia.
Obvio, con esto entendemos que aquellos que no conocen a Dios, no conocen la Torá, no saben lo que es. Rechazan que Dios está supervisando todo lo que pasa. Rechazan. Pero un judío que se da cuenta de lo que es Dios, no va a dudar de que es posible que Dios se dedique a mí. Porque uno cuando conoce a Dios, también automáticamente conoce cómo Dios me quiere. Sí, Dios me quiere. Pero si yo no conozco a Dios, no valoro lo que Dios me quiere, lo que Dios me supervisa. Ok, seguimos. ¿Cómo Dios da un beso a mí? Dice el Tania, al pronunciar la palabra de Dios. ¿Qué es un beso? Dos cuerpos se unen. Lo mismo también. Cuando un judío tiene la posibilidad de pronunciar una palabra, ¿de quién? De Dios. Es decir, Dios me da la posibilidad de pronunciar una palabra de Él. ¿Qué significa esto? Que Dios me entrega a mí su palabra. Yo me uno con Dios a punto que yo puedo pronunciar su palabra. Eso es más que un beso físico. En un beso físico, cuando termina el beso, son dos cuerpos separados. Uno no tiene cómo hablar la palabra del otro. Pero cuando Dios me da su palabra y me permite pronunciar su palabra, eso es una unión total, más que un beso. Entonces, conclusión adicional. Dios no solamente me quiere, Dios no solamente me expresa que Él me quiere, como que también Dios, Dios también se vuelve uno conmigo. De tanto cariño que Él tiene por mí, se vuelve uno conmigo. Entonces, estamos acá avanzando paso tras paso de ver cómo Dios nos quiere. Más de lo que nosotros podemos imaginarnos de lo que pasa entre dos seres humanos que se quieren. Acá ya llega un punto que yo, el judío chiquitito, puedo pronunciar la palabra de Dios. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Una vez un amigo me dijo que los científicos usan palabras complicadas y esto como pone una separación entre el científico y el pueblo. Hay una división. Entonces el pueblo ya no puede hablar en el mismo tono que el científico. El pueblo ya no puede pronunciar las palabras de los científicos porque son complicadas. Dios no necesita de esos procedimientos que lo blindan. No necesita. Dios no está en riesgo. Y Dios se entrega a nosotros. Entrega su palabra. Sí, tú puedes mencionar mis palabras. La Torá no es un texto elaborado. Es un texto original, tal cual. Es la palabra de Dios.
No es que pasó por edición, no es que pasó por algún tipo de adaptación para que tenga un mejor marketing. No, no, sino que la Torah, el objetivo de la Torah principal es que yo pueda mencionar la palabra de Dios. Se una conmigo. Cuando la Torah quiere decir que Moshe Rabbeinu se unió totalmente a Dios, la Torah nos dice, y Dios y Moshe Rabbeinu, y Dios habló a través de la garganta de Moshe Rabbeinu. Mitoch grono. Es decir, Moshe Rabbeinu se unió tanto a Dios que Dios puso sus palabras en la boca de Moshe. Esos son niveles de amor muy, muy, muy profundos. Entre dos seres humanos no es posible. ¿Qué es la palabra de Dios? Dvar Hashem. Es un versículo. A saber, la halajá. La ley. La Torah tiene muchas partes. Pero hay una parte que se llama Dvar Hashem. La palabra de Dios. De inmediato la Torah nos explica Zu halajá. La palabra de Dios es la halajá. Tenemos otras partes de la Torah. Por ejemplo, la Torah en general es llamada Torah. Pero específicamente la halajá, la ley, es llamada Dvar Hashem, la palabra de Dios. No es llamado Torah. Torah, vamos acá a aclarar un poquito. Torah abarca análisis, detalles. Halajá abarca práctica. Entonces, Torah abarca, incluye toda la estructura. Puede ser las historias que la Torah me cuenta, puede ser dos escuelas distintas de cómo entender la halajá, que cada uno da énfasis a otro detalle, pero al final hay una conclusión. Esta conclusión única, solamente esta parte es llamada Dvar Hashem, la palabra de Dios. Entonces, cuando un judío estudia Torah, cuando un judío repite alguna palabra de la Torah, de la halajá, disculpa, él está repitiendo una palabra de Hashem. Él está hablando en nombre de Hashem. Es muy importante esto. Espero que han entendido. Cada parte de la Torah tiene su nombre y este nombre expresa qué es esta parte. Ninguna parte de la Torah es llamada la palabra de Dios, con excepción a la halajá. Entonces, cuando uno pronuncia la halajá, cuando uno cuenta que es la halajá, uno está hablando palabras de Dios. A saber, es la halajá. Y acá vamos a ver una nota aclaratoria acerca de este tema. Cuando el judío pronuncia y estudia las palabras de la Torah, su habla está unida al habla suprema.
al habla de Dios. A manera de besos. Exactamente. Se logra el mismo objetivo, el mismo cometido. Igual que el beso tiene su objetivo, así también este mismo objetivo logramos cuando estudiamos Torah. Un beso de boca a boca, es decir, el beso de mayor expresión. Sigue la nota. Esta unión, sin embargo, es externa. No deja de ser que el beso de una boca con la otra boca son dos cuerpos distintos. Entonces tiene que ser una expresión externa. Es externo relativamente de compararse con la más profunda e interior unión de espíritu con espíritu. Hay algo más profundo que el beso, que es la unión de espíritu con espíritu. Este es el mayor beso que puede haber. De paso, el beso físico externo, como él llama acá, tiene límites. Por ejemplo, los dos cuerpos tienen que estar uno al lado del otro. Si no, no hay beso. Pero el beso espíritu con espíritu no tiene fronteras. Uno puede estar bien lejos uno del otro. Y si es un beso de espíritu con espíritu, si uno llegó a este nivel, la persona va a poder dar un beso a su querido en cualquier circunstancia, aunque él no lo ve. Como se explicara en el capítulo anterior, si ustedes se acuerdan, hemos hablado de esto. El beso de espíritu con espíritu es el mayor beso posible. Este más profundo nivel de unión. ¿Cuál es el objetivo del beso? Unión. Unirse. Entonces, el beso une, pero en forma externa. Espíritu con espíritu une mucho más profundo. Se logra también a través del estudio de la Torah. La unión de espíritu con Dios logramos a través de estudiar la Torah. Como vamos a ver, ya hemos avanzado un poquito. Ese es el tema que vamos a ver ahora más adelante. Vamos acá a ampliar un poco en este tema. Todo el objetivo del amor es unir. Unir dos separados. Esto es unión. Cuando hay unión, uno se siente completo. Y vemos en todo el mundo, en toda la vida del mundo, así sucede.
Cuando dos personas se unen, se sienten completos, no se sienten solos, y hay familia, y hay hijos, pero si cada uno se queda por su lado, hay una frustración y hay un vacío. Entonces, lo mismo pasa entre nosotros y Dios. Lo que nos une con Dios es Ahavá, amor. Por esa razón Shema dice, Ve'ahavta, amarás a tu Dios. Pero eso no es una declaración seca, esa es una realidad. Eso es algo real. Entonces, cuando buscamos unirnos con Dios, hay que ser prácticos y hay que analizar si es posible. ¿Y dónde uno busca la respuesta? En la Torah. La Torah nos da la respuesta, que es la misma Torah. La Torah es un mecanismo que nos une con Dios totalmente, espíritu con espíritu. Ok. Seguimos. Y la fusión de espíritu, mira la palabra que él usa. El amor tiene que fusionar uno con el otro, sí. Dos cuerpos separados no se fusionan totalmente, se fusionan relativamente. Fusión total es espíritu con espíritu. Y esto sucede con Dios. Esto sucede, la relación que tenemos con Hashem. Ok. La halajá es la fusión de espíritu del ser humano, de la persona, con el espíritu de Dios. La Torah nos da posibilidades que no encontramos en ninguna otra parte. A saber, la captación de la Torah, es decir, captar la Torah y captar el conocimiento de la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios. Esto es lo que nos fusiona con Dios. Ok. Vamos a ver acá una nota que aclara un poco más este tema. Cuando la Torah es estudiada, ahora estamos estudiando Torah con captación, es decir, la persona capta, no es que lee en forma externa, lo capta, lo digiere, lo internaliza. La persona en este momento sabe ambas cosas. Uno, una persona sabe cuál es la voluntad de Dios. Número dos, conoce la sabiduría de Hashem. Esa es la unión total. Ya tuve amigos que me han dicho, cuenta ustedes, que unión, amor, es mirar el mismo objetivo. Unión es unión es
querer lo mismo, etc. El Tanya da algo más sólido. Conocer a Dios a punto que tú puedes hablar a punto que pueda hablar la palabra de Dios. Se fusionó. Es decir, mira lo que sucede. Yo estudio, una persona, un judío estudia Torah, estudia la halajá. Alguien le pregunta la halajá y él repite. La repetición es yo estoy hablando la palabra de Dios. Es decir, que la Torah es un mecanismo que me da la posibilidad de tener dentro de mí la voluntad de Dios y tener dentro de mí la sabiduría de Dios. Es decir, no es que yo digo, yo te repito, pero no es mi opinión. Yo solamente estoy repitiendo. No, la Torah quiere que llegue a un punto en que la persona esté tan convencida de la halajá que cuando él repite, cuando él cuenta, el oyente se da cuenta, esta es su opinión. Ahí está. Seguimos. Conocer la halajá, la ley que determina que un objeto es, por ejemplo, si el objeto es kosher o no es kosher, lo determina, lo define. Esa es la halajá. Determina si un objeto es kosher o no es kosher, determina si una acción es kosher o no es kosher. Constituye el saber, el conocer, el enterarse de la voluntad de Dios. Este es un punto. Punto número 2. Mientras que la captación, estar de acuerdo, del racionamiento de la halajá, se relaciona con la sabiduría de Dios. El raciocinio, el racionamiento detrás de la halajá es la Guimará, donde encontramos varias opiniones, donde encontramos análisis. Todos estos análisis son la posibilidad que me da para descubrir no solamente qué quiere Dios de mí, sino también el raciocinio de Dios en esta voluntad. Cuando esto sucede, la persona está totalmente unida con Dios. Cuando él repite una halajá, él no repite como algo externo. Él sabe este cuento. Soy un micrófono. No, él repite y uno siente que ese es su raciocinio. De haber estudiado tan claro el tema, uno se da cuenta que ese es su raciocinio. Esa es una nota muy importante, porque hay gente que no estudia Torah porque no entiende
la necesidad y el objetivo de estudiar la Torah. Hay gente que dice, cuéntame la ley, ya es suficiente. No, estudiar la Torah es unión de espíritu con espíritu. Es un beso que Dios nos da y un beso que nosotros damos a Dios. Seguimos. Que son verdaderamente uno. La voluntad de Dios y su sabiduría es uno. No son dos temas, Dios es uno. Entonces, cuando yo ya me enclavo con Dios, en forma total, tanto alajá como el racionamiento, me uno totalmente con Dios. No hay otra forma. El estudiar la Torah me une con Hashem. 37. Disculpa, una nota. Es 37, pero una nota. La voluntad de Dios y su sabiduría son una misma cosa con Dios. Pregúntese a sí mismos. ¿Es posible que una persona dé un beso a otra persona y esté pensando en otra cosa? Como ha dado un beso por procedimiento, existe. Es posible. Con Dios no es posible. El beso total es cuando conoces lo que Él quiere y conoces el razonamiento. Entonces uno se involucra. Por eso, a través del estudio de la Torah, los judíos se unen a Dios. Espíritu con espíritu, un beso profundo. De una manera de unión de espíritu con espíritu. Esa es la nota. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué esperamos? Dios nos pone en bandeja todo para dar a Él un beso. Tenemos la Torah, tenemos todo. Es solamente tomar el beso de Dios. Ok. También, acá no sucede solamente un beso. Dice el Tania también en forma de abrazo. Tenemos también la posibilidad de lograr lo mismo que un abrazo da a dos amigos, a dos personas que se abrazan. Y dice acá en la nota, la Torah y las mitzvot, el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, también logran la unión en forma de un abrazo. Estudiar la Torah también es un abrazo de Dios. Y él explica. El estilo de la persona que abraza a su amigo con su cuerpo y brazos. Es decir, el abrazo es posible cuando el otro está acá físicamente y es parte de mi vida. Lo mismo también. Si Dios es parte de la vida de uno,
hay un abrazo. El abrazo une. A saber, y ahora vamos a ver cómo funciona el abrazo. El beso, hemos estudiado que es la voluntad de Dios, que sea mi voluntad. Y el racionamiento de la voluntad también sea mi racionamiento. Ahora, ¿cómo funciona el abrazo? El Tanya no hay dogmas. Si el Tanya menciona algo, él va a dar una explicación matemática. Dice el Tanya, a saber, el cumplimiento de los preceptos que requieren acción, los llamados preceptos positivos, con que uno cumple con los 248 órganos que tiene la persona. Cada mitzvah que uno cumple con un órgano está abrazando con su órgano esta mitzvah. Sabemos que cada cuerpo humano está compuesto de 248 órganos. La Torah habla de esto y nunca escuché un médico que ha refutado esto. Eso es, el cuerpo tiene 248 órganos. Y eso está a la par de 248 ordenanzas. Mira, Dios da la misma cantidad de mitzvot que los órganos del cuerpo. ¿Qué significa esto? Un abrazo, órgano con mitzvah, cada órgano con su mitzvah. Se empalman. Por esta razón, Dios ha dado esta cantidad de mitzvot. Y acá el Tanya agrega, pues las 248 mitzvot, ordenanzas, son los 248 órganos del rey. Dios también se autodivide en la misma cantidad de órganos, 248. ¿Por qué? Porque cada mitzvah es un abrazo a un órgano de Dios. Mi órgano con el órgano de Dios se abraza. Entonces, uno tiene que cumplir adecuadamente las mitzvot. Porque solamente así sucede el abrazo. Hay acá una receta. Y cómo dice Tania, cómo hemos mencionado esto antes. Y vamos a ver acá una nota que él va a resumir este tema. Pero es muy importante saber, cada mitzvah que yo cumplo no es un peso. Cada mitzvah que yo cumplo es un abrazo a Dios. Y no hay abrazo de Dios gratis. Dios siempre viene con algo en la mano para dar. Vamos a ver acá una nota. El cumplimiento de los 248 preceptos que requieren acción, hacer, produce un estado de abrazo en el que los 248 órganos de Dios abrazan a la persona.
Entonces, cuando uno cumple una mitzvah, es igual que él agarra los brazos de Dios y los trae a sí mismo para un abrazo. Ok. Ok. Cada órgano, sigue la nota, del cuerpo es un vehículo apropiado para la facultad específica del alma que reside en esta persona. ¿Entienden? Entonces, cuando uno cumple una mitzvah, Dios ya evaluó a esta persona si él es capaz de dar este abrazo a Dios, de cumplir esta mitzvah. Y cuando Dios ve que sí es posible, le da la ordenanza. Entonces, él no tiene nada a perder de cumplir una mitzvah. Por lo contrario, es un abrazo a Dios. Aunque uno no entiende todavía físicamente por qué cumplir dicha mitzvah, él ya sabe que está abrazando a Dios. Y vamos a ir un punto más. Cualquier explicación física por qué se cumple la mitzvah, kashrut, limpieza, etc. Todo esto es solamente un tema técnico. Lo principal es el abrazo. Entonces, aunque yo no entiendo por qué cumplo la mitzvah, pero sí puedo entender que yo estoy abrazando a Hashem. Ok. Cada órgano del cuerpo es un vehículo apropiado para la facultad específica del alma que residen en él. Ese es Dios. Esta alma es divina. Tal como el ojo es un vehículo para la facultad de la vista, el oído es un vehículo para la audición y así sucesivamente. Entonces, el alma es un vehículo para que suceda este abrazo. Ok. Y así sucesivamente, con todas las mitzvot. Del mismo modo, cada mitzvah es un vehículo apropiado, es decir, preciso, para la específica emanación de la voluntad divina. Muy interesante. Cada mitzvah que uno cumple uno está llevando a cabo lo que él está adaptado de antes con esta específica emanación divina, que es el abrazo. Vehículo apropiado para la emanación específica para la emanación de la voluntad de Dios, que desea que el judío ejecute aquel mandamiento en particular. Dios desea que él cumple este precepto, pero acá sucede algo de que este precepto es lo que lleva a que suceda el abrazo.
tan cariñoso como del padre al hijo. Ok. Vamos